perdón, Luis, ¿qué quisiste decir con relaciones verticales existen? O Sí, eso lo que quiero funciona. decir es que es un poco, o sea, hay una especie de situación idealizada donde tú quieres como que insertar a una persona que se está formando en una especie de utopía, o sea, utopía por definición no conseguible, que me parece que no está, que si bien la intención puede ser positiva, realmente no es realista y puede hacer más daño que bien. Una relación vertical muy sencilla. Si tu hijo tiene 2 años y tú eres el papá o la mamá, tu hijo no se vale por sí mismo. Y de alguna manera tú tienes una capacidad, inclusive una responsabilidad de definir un conjunto de conductas para el niño, de forma de que el niño sobrevive y sea feliz, ¿no? Este, Estamos rodeados de esas cosas. Nuestro sistema político depende de relaciones verticales. Entonces, extraerlas del contexto de la educación es en sí mismo algo artificial. O sea, cualquiera que te diga no las produzcas, no las fomentas, sería como decir, sí, pero ¿en qué realidad vives Pero tú, ¿qué, no? qué quieres fomentar tú? No, lo que quiero decir La es que aceptación a la sociedad tal como es. no, Tavo, no, pero nuevamente No, volviendo, no por eso quieres que yo creo que fomentar gente que trate de cambiar voy. las No, cosas. no pongas palabras en, sí, No, no no, es lo que te estoy no, preguntando, precisamente porque ese es el punto, podría malinterpretarte. obviamente, bueno, obviamente, pero su pregunta es retórica porque sabes que esa no es la manera que pienso, ¿no? Y yo creo que ninguno en esta charla piensa de esa manera, ¿no? No, no, Pero lo que pero es quiero que, plantear es que, o sea, tenemos que tocar primero, y yo creo que será una discusión muy importante antes de meternos en el detalle, qué es educación y para qué educamos. Hay diferentes tipos. te prometo una sesión al respecto, porque Claro, claro. No, y me parece que va a ser, de hecho, les cuento que en la reunión del club, perdón, del club, no, la reunión de la asociación sobre Teaching Big History, el grupo, acordamos que la siguiente sesión en 3 meses es cuál es el propósito de enseñar Big History, que en general, bueno, y lo que yo les y cuál es el recomendé propósito de fue, lo educación, que ¿no? yo les recomendé fue The End of Education de Neil Postman, Claro, claro. y es ese tema precisamente. Sí. O sea, de Pero hecho, yo volviendo lo al puse más, punto, no, pero por eso es que, por un poco o sea, si tomas como la educación, al menos como uno de sus componentes, trata de permitir al individuo interactuar de manera saludable en la sociedad en donde vive, no puedes crear a ese individuo una situación totalmente aislada o desconectada de la situación que le va a tocar. Obviamente, y ahí es donde está pues, en clara, pues, la conciencia crítica que tú puedes beber en tus niños o tus sobrinos, de decirles, bueno, esto más o menos funciona, pero esto no siempre funciona. O sea, crear bueno, de hecho, ciertos mecanismos de ayuda, ¿no? has apuntado, hay una crítica a Montessori que he leído, que es que después de tener, bueno, el preescolar, bueno, aquí Alexandra tiene esa experiencia, o toda la primaria Montessori, que luego cuando van a una escuela tradicional es como un shock. Sí. Bueno, Y bueno, y supongo uno pudiera preguntarse, bueno, no sé, es cuando van a la universidad, no sé qué pasa, o sea, en fin, es una crítica que hay y que lo que tú estás diciendo, en cierto modo, hay que prepararlos como para sí, hay que darles una indicación del como mundo es. en que van a interactuar, ¿no? Y de hecho, o sea, darles variedad también, presentarles los distintos modelos. O sea, la variedad yo creo que es lo que permite desarrollar la conciencia crítica, ¿no? Pero una de las cosas que yo detecto, Entonces, de repente, si van a un colegio Montessori, poner más autoridad en la casa y no, o- o mostrarles distintas maneras de recibir educación o ver inclusive cómo a sus amiguitos son educados, ¿no? O sea, y claro, un niño tiene cierta capacidad de manejar esos contextos y hay veces que no, ¿no? Lo que yo siento, Tavo, un poco lo que temo con todos estos videos, es que todos terminan siendo formulaicos. O sea, entonces así como que, this is the way, los Mandalorians aquí, ¿no? Y ese contexto de, o sea, todo el mundo dice, hay que observar, pero en el fondo, observar, pero sigues las reglas, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Entonces la observación es un poco más bien como un saludo a la bandera, ¿no? Realmente no hay una bueno, observación clara. vamos también o sea, lo Ponle que estamos contexto. viendo es muy Sí, sí, arañando o sea, muy la federal, superficie. claro, claro. Y he tratado de evitar, porque hay la tonelada de videos que simplemente elogian. Sí, sí, sí. Y como quiero mostrar algunos que de repente te dicen más la clase de cosas que hacen. Y bueno, por ejemplo, este ha traído discusión y bueno, nos ha dado, Y o sea, quiero recordarte, por ejemplo, Gustavo, que en uno de estos videos hace no sé cuántas sesiones, este,
te hice la observación precisamente de que una cosa que no me gustaba de ese particular video era que ya estábamos entrando en un tema casi de nuevo, de dogma. O sea, si no Ujú. sigues el dogma Montessori, entonces tú estás haciendo las cosas mal. Entonces, eso está mal también. ¿Tú ves? Ujú. Entonces, para mí eso no es correcto. Bueno, Eh, creo que el eh, eh, contexto, eh, Emiro, Espérate. Bueno, el contexto de esa afirmación era una ajá, conferencia de profesores Montessori, exacto. ¿ok? Sí. Entonces, dentro de los que pretenden seguir, o sea, yo no creo que ella estaba hablando al público en general, ¿ok? Y Bueno, no lo sé, no, de hecho, No. vimos un video, uno de los videos que vimos de hoy, había pero no te molestes. había una que vimos hoy que dijo que ponerse esnovista a decir que Montessori es mejor que todo lo demás, elitista y lo demás, ella dijo no, los buenos profesores en cualquier método que haya son buenos y dan buena educación. Y ella dijo, y más bien esa posición de así esnovista, ¿recuerdan? Sí, 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 sí. claro, pero yo no te estoy diciendo lo contrario, yo no te estoy diciendo que todo lo que sea Montessori se va a transformar en dogma. Lo que te estoy diciendo es que como en toda actividad que algunos emprendemos los caen en seres eso. humanos, ¿verdad? A veces pensamos que las actividades como las estamos haciendo nosotros es la manera correcta y quien no la hace de esa manera lo está haciendo de una manera incorrecta. Entonces uno tiene que cuidarse uno mismo de caer en eso porque es sumamente fácil. ¿Verdad? Eso se vuelve entonces una postura religiosa. ¿Verdad? La postura Ahora, religiosa es precisamente esa. Si usted se sale de mi cuadro, de mis fronteras, entonces usted está pecando. Usted se va a ir al infierno. ok, mira, A ahora ver, es un respecto al poco, elogio, perdón, Elvira, dale. a ver, es que, claro, como todo corre el peligro, lo que dice Miro tiene toda la razón, que es llegar a una posición o que los partidarios de Montessori puedan manifestarse de forma, como una forma de fanatismo, ¿no? Y que dicen, yo soy dueño, como de sentirse que son dueños de la verdad en el aspecto de la educación, ¿no? Que son Bueno, dueños de la verdad y que esa es la forma. inclusive una de ellas lo dijo cuando dijo que inclusive a veces hay un efecto que no es deseable, que es que los niños que están en las escuelas Montessori empiezan a ser un poco esnovistas con respecto a Sí, los niños que no lo están. Bueno, Y obviamente hablando del eso, tema, por cierto, bueno, a mí siempre me perdón. ha chocado los USBistas que dicen la USB es la mejor universidad de Venezuela. O sea, eso a mí siempre me ha chocado. O sea, si digo algo al respecto, digo, la USB es una de las mejores de Venezuela. Jamás digo la mejor, yo quién soy para evaluar. Ahora, Bueno, particularmente en este momento es una de las peores. de Pobrecita, Venezuela. pobrecita. Sí, sí, pobrecita nuestra universidad, pero en este momento es una de las peores. Bueno, pero bueno, yo pensé que todas las de Venezuela estaban afectadas igual, o sea, No, no No, no es todas. igual. No es igual No es todo. igual. No es igual. ok. El caso es que yo iba a comentar algo respecto a una anécdota respecto a elogios y tal. De- yo recuerdo, bueno, particularmente nuestra mamá, Elvira, o sea, si yo llegaba y comentaba, bueno, o sea, me pusieron 18, ella lo que me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué los 2 puntos esos, qué pasó? O sea, eh, y a nuestra mamá, Elvira, o sea, casi siempre uno le muestra, y ella siempre busca los puntos débiles, busca dónde criticar. Yo no recuerdo, ella realmente decirnos buen trabajo. no, no. ¿Tú recuerdas alguna vez? Ella Muy siempre poco, muy anda poco. buscando peros a todo. Y así, y un poco así nos acostumbró. Hay alguien que tiene mucho ruido al fondo, no estoy seguro si es Emiro o quién, Sí, soy pero yo. ya. Sus elogios, sí, claro. Sus Ajá. elogios son escasos, pero por eso se Muy, valoran muy más. escaso. Siempre es como Por eso se buscando, valoran más. sí, buscando, pero bueno. Wow, aquí Alexandra nos escribió un montón sobre psicología Sí, sí. adleriana, o sea, Sí, sí. no, ya, lo escribió en inglés y en Gracias, Alex. castellano, pero no, o sea, bueno, es como muy largo. Incluso no sé si lo que escribió en castellano es la traducción de lo que escribió en inglés. Bueno,
ya lo miraremos, Bueno, Alex. respecto al vídeo, este último que hemos visto, la segunda parte, después del De la break, pausa que hicimos, sí. de la pausa que se hizo y que estuvimos discutiendo, la segunda parte ya parece ser menos dogmática, menos, o sea, ya parece ser más, no dice que es cero elogios, sino que hay que busquemos otras formas de hacer sentir De al hacer el niño, elogio, que se haga más concreto, que se Sí, que base se haga sobre algunos significativo. puntos. Sí. Por ejemplo, de fuiste hacer sentir al niño constructivo. que ha hecho bien, ¿no? Sí. Sí, te ha hecho bien Pero sin decirle una generalidad. Eso fue lo que Exacto. yo creo que, entendí. Miro, yo creo que ese es el punto, el hecho de que la cosa tenga sentido. O sea, que en Sí, otras palabras, que tu interacción con la personita sea algo que realmente responda a lo que están haciendo, al contexto, al valor, a de dónde vienen, a cómo se sienten, etcétera. O sea, ¿Cómo te ayuda a ti? Me pareció interesante ¿Cómo te también. sientes? ¿Cómo te ¿Cómo te ayudó a sientes? ti? sí. O sí, sea, sí. pero en ese sentido, yo creo que tal vez si se puede sacar algo positivo de su propuesta, que me parece nuevamente, tal vez la formulación suena muy dogmática, es que cada vez que tú te comunicas con un chiquitico, o por lo menos tienes que tratar al menos tanto como sea posible, porque ninguno de nosotros puede operar de esa forma todo el tiempo, que es que tenga sentido, que tratemos de Claro. no ser laicos en la interacción, sino que lo que digamos tenga valor para la personita que lo está recibiendo en el mundo en el que está viviendo, ¿no? Y las situaciones que tiene. Bueno, de Y, hecho, te recuerdo que por ahí dicen un dicho que me parece muy sabio, siempre se lo digo a mis amigos. Yo soy padre abuelo, porque yo tuve mi hijo después de los 40 años, mi primer y único hijo. Pero nadie nos dice cómo se es padre, ni en una sola época existe una sola manera de ser padre. Mi mamá me daba correazos cuando me portaba mal, a mi hijo jamás se le tocó, ¿verdad? De paso, a mí me daban mis correazos y que yo recuerde, yo no me frustré ni me volví un delincuente juvenil ni nada de eso, creo, este, ¿verdad? Pero no, yo no puedo distintas, decir lo mismo, claro, Emiro. Yo caí. A sí, mí los correazos me hicieron malo. bueno, puede ser, pero es lo que te digo, que uno no puede, hay distintas épocas, han habido distintos dogmas, distintas formas de educar. Creo que hoy en día estamos mucho más conscientes de lo importante que es evitar utilizar castigos corporales, etcétera, etcétera. O sea, son cosas en que se ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero que no eran la norma. Imagínate los británicos que tenían la costumbre en las escuelas, sobre todo en las escuelas donde estaban los niños de la clase alta, el director azotaba a los niños. Sí, sí, Había sí. un fuete y el niño se tenía que poner en posición de enseñarle sus nalguitas para que el profesor le diera sus fuetazos en las nalgas, ¿verdad? Ujú. Y ellos pensaban que eso era lo correcto, eso era lo maravilloso, eso era lo victoriano. Bueno, pues esa es la era Bueno, victoriana, pero ¿entiendes? Entonces esas sí, cosas sí, ya no están allí. nosotros, Elvira y yo vivimos en nuestra infancia, bueno, bueno, en casa era la abuela que compraba, pero era una sociedad en la que en el mercado, o sea, vendían un instrumento para pegar a los niños, se llamaba el chicote. El O sea, Era un chicote. látigo, o sea, había el era un vendedor de látigo, chicotes. O era sea, un látigo. y entonces Elvira y yo lo escondíamos y nuestra abuela volvía a comprar. Y, pero luego en el colegio al que yo iba, sí nos pegaban eh, Sí, el con, profesor ese con, que decía no sé qué o chocolate, me acuerdo. bueno, Te daba a elegir. pero tenían unos palos, o sea, hechos específicamente para no era una regla, no, era algo específicamente hecho para castigar, pegar en la mano. La palmeta. Sí, Una pero era palmeta bien se llamaba gruesa. eso, sí. Ah, ok. No me acuerdo en Perú. Bueno, pero alguna vez me tocó ser, el profesor salió de clase y me decía a mí, alguna vez me tocó a mí ser el que anotara cuántas veces se portaban mal y según el número de veces les pegaban, que yo anotaba. Y entonces, bueno, alguna vez me anoté a mí mismo, con lo cual o sea, me gané el respeto de mis compañeros porque para ir a una posición horrible, porque yo era el que decidía Claro. cuánto le iban a pegar a mis compañeros. Y hubo un momento en que dije, bueno, yo me porté mal 2 veces, a mí también me toca. Y de Fíjate qué hecho, y interesante. Pero Tavo, ¿por qué no pusiste cero? no, alguna vez puse 0, pero mis compañeros, bueno, en fin, pero no, porque me porté mal, Luis, porque me porté mal. O sea, pero Te curiosamente, compró el sistema, Tavo.
en un libro sobre los húngaros a los que llaman marcianos, ¿cuál de ellos? Creo que era bueno, saben que hay unos húngaros que llaman marcianos. No. Bueno, John Boy Neumann, Edward Teller, y es Leo Szilard. Leo Szilard tenía un abuelo del cual cuenta exactamente la misma anécdota, que le tocó anotar a cuántos pegar y que se anotó al mismo, en fin. Pero lo que iba a decir en cuanto a, bueno, podríamos estar aquí horas contándote anécdotas de violencia de nuestra Infantil. infancia, pero con nuestros hijos yo nunca les he pegado, a menos que sea en defensa propia. Porque, bueno, o sea, hay límites. O sea, bueno. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. O bueno, wow, se ha extendido, pero bueno, también veo que se han quedado con interés varios. No, gracias a Perdón, lamento decirles que me tengo que ir. No sé, Aquí ya Ah, llegó mi estamos. ya creo que esposa, estamos ya me terminando. jalaron las orejas y bueno, muchas gracias por todo. Te voy a hacer solamente un último comentario. Me llamó la atención mucho lo de que me dices que en tu época, porque yo creo que yo soy un poquito más viejo que tú, te hacían castigos corporales. Pero En eso era en Lima, Venezuela, eso... eso era en Lima, No, no, yo no, lo no en sé, lo Venezuela. sé. No, yo lo sé, pero me pareció interesante para que tú veas lo que te decía antes de cómo las sociedades son distintas, siendo yo mucho más, con muchos años de anterioridad a los tuyos, seguramente, Creo que cuando yo estaba, serán como 10. no sé, por ahí o a lo mejor menos, no puedo aventurarme, pero en todo caso, lo que te voy a contar es que llega la maestra y me pide que ponga los dedos así me los hacían poner, y me da con la palmeta en la mano, y me da, que eso dolía, ¿eh? Luego, cuando yo llego a mi casa, se lo conté a mamá, pero ya en Venezuela, en ese momento, que ya había ocurrido la revolución, que había echado a Pérez Jiménez abajo, etcétera, 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 había otras cosas y otras reglas. Llegó mi mamá y fue a la escuela y preguntó cuál era la maestra y cuando la vio agarró una regla y le dio con la regla en una nalga a la maestra. Y entonces la maestra y la Ah, directora, pero ¿qué está pasando aquí? qué No, es para que orgullo, usted qué sepa, orgullo debe para que sentir usted por tu sepa papá. cómo se siente. No, para que sí. Digo, no, para que usted sepa cómo se siente cuando le dan con una regla. Entonces se formó aquel zaperoco y la directora regañó a la maestra. Le dijo, no, señora, aquí no se puede hacer eso, está prohibido ahora. Estas son prácticas que fueron eliminadas. Pero fíjate, es un ejemplo del que me hiciste recordar en este Bueno, momento con este cuento. yo creo que yo he comentado que al emigrar de Perú a Venezuela, a mí me dio la impresión que era más pacifista Venezuela, porque en Lima, en mi colegio, cuando dos se querían pelear, lo más que hacían era de repente separarlos un instante y quitarles los lentes, o si tenía alguno un anillo, quitar, y luego los demás se rodeaban y decían, denle, denle, denle. En cambio, en el Liceo Rafael Urdaneta, y aquí está Mario, la primera vez que hubo dos que intentaron pelearse en el patio, lo que yo vi fue que los separaron. Los compañeros Claro, en lugar de alentarlos a no lo pelear, los dejaste. separaron. Sí, Y a así mí era, me así pareció, era. yo pensé, wow, he venido a un país más civilizado. O sea, esa fue mi reacción. Mi- Y bueno, esa era esa Venezuela. Mira, yo los tengo que dejar de verdad, lo lamento porque está muy Yo también. buena hoy la discusión, pero de verdad, me están esperando para oh, almorzar bueno, aquí Ya, no, y buen ya. no provecho, puedo. buen Ok, provecho. Si bueno, nadie más. felicidades a todos. Ok, mira, Yo me gracias. retiro también. Hasta Que luego, ya. De amigos. verdad, de verdad discúlpenme, pero es que No, no, pero es que ya se pone terminamos. difícil. Ya Se terminamos. pone difícil. O sea, Sí, si sí, Hasta tú, sí, ya luego, pues. terminamos. ¿alguien más quiere algún otro comentario o ya lo dejamos? Yo creo que sí, ¿no? Ya lo dejamos. Bien. Nos vemos la Bueno, próxima. un Cuídense placer. Nos mucho. vemos la próxima. No estoy seguro si el sábado que viene voy a poder. Es el cumpleaños de Xiomara, de mi esposa. Ya les avisaré. Bueno, O nos avisas chao. para el cumpleaños. Chao, También. Ok. Cuídate Chao, mucho. chao, Hasta luego. chao. chao. Saludos, saludos a todos, saludos Gustavo, que la pasen bien. Ya, Bien, chao. saludos. Buen fin de semana.